Bienvenidos a Carne para el Mundo, ¿cómo están? Nosotros felices, por supuesto, de volver a acompañarlos en una nueva edición aquí desde el canal de la producción. Vamos a estar compartiendo con ustedes la segunda parte de la que ya compartíamos con ustedes la semana pasada, esta importante ponencia que se estuvo realizando dentro de la Expo Pioneros en el Chaco en su edición 2022. Esta ponencia a cargo de especialistas del rubro, del economista, por supuesto, Manuel Ferreira también, que estuvo presente, hablando y destacando de la capacidad productiva que tiene el Chaco paraguayo. Queremos dejarlos con esta segunda parte y, por supuesto, los invitamos a ponerse cómodos para disfrutar de lo que comentaban los especialistas. Bueno, yo creo, estaba notando unas cosas ahí que había dicho, sobre lo que había dicho Alfred, que hay un tema que a mí me parece que es muy importante, que es el tema de lo que se generó en esta zona del país, que es lo que se llama confianza, ¿verdad? La confianza, dice Francis Fukuyama, es lo más barato para hacer economía. ¿Por qué es lo más barato para hacer economía? Porque si yo confío acá en Fernando, es más fácil que él y yo hagamos algún tipo de negocio que si yo no confío en él. Si ustedes se fijan en Paraguay, gran parte de las empresas todavía son empresas familiares. Porque es más fácil confiar en tu hermano posiblemente que confiar en un extraño, ¿verdad? Y esto también es una derivación de un problema que existe muchas veces en una sociedad, que es que los organismos que tienen que garantizar los contratos no funcionen, ¿verdad? Este es un problema. Pero en el Chaco se ha generado una confianza importante. A pesar de las críticas que señalaba Carlos que tiene la soja, que es una crítica medio mundial, ¿verdad? Básicamente desde una posición política y no desde una posición científica, conceptual o técnica. Básicamente en ese debate, es un debate que en el Chaco Central no se nota en la práctica, ¿verdad? Nosotros podemos tener desarrollos en el Chaco que son tal vez impensables en la propia región oriental, ¿verdad? Y ni qué decir tal vez en otros países, ¿verdad? O expectativas de desarrollo que son muy importantes. Creo que esto es un tema que conceptualmente me parece demasiado importante. Por tanto, esta evolución que se va dando es una evolución que es bastante posible que se replique en el futuro, ¿verdad? En producciones que son incluso más importantes que las que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Les recuerdo el caso que me contaba un amigo, decía, vamos a hacer un pozo. No, acá no hay agua. Porque los pozos que se habían hecho eran pozos que se habían hecho hasta 50 metros nomás y había agua a 200 metros, ¿verdad? Cuando esta persona descubre el agua a 200 metros, todos los vecinos empiezan a imitar, empiezan a hacer pozos de 200 metros y esa zona se llenó de pozos, ¿verdad? Entonces, este tipo de aprendizajes son aprendizajes que seguramente se van expandiendo a lo largo y ancho del Chaco paraguayo, con una producción estándar en el orden de los 150 kilos por hectárea sobre una pastura de Gatompanic, con potrero de 100 hectáreas, guardaviento. Si es que estamos todavía dando vuelta por acá, ¿verdad? Posiblemente dentro de 20 años podamos decir, hoy la base es una producción de, no sé, 8.000 kilos de maíz o 3.000 kilos de soja en una campaña estándar, ¿verdad? Y posiblemente ya tengamos campos con riego, tengamos campos con otras condiciones y empecemos a ver que hay gente haciendo, no sé, cítricos, ¿verdad? O haciendo no sé, verdura o haciendo otro tipo de producciones, pero a la pucha, acá vale la pena
hacer, por ejemplo, una industria cítrica, de jugo cítrico. Si es que se desarrolla una industria vinculada a eso, ¿verdad? Posiblemente pensemos seriamente en una planta de crushing de soja o en plantas de etanol que puedan producir ese tipo de cosas. Pero creo que tenemos que tener en el Chaco una visión conjunta de hacia dónde van las cosas, ¿verdad? Las tecnologías después se van diseminando a lo largo del tiempo, pero creo que tenemos que tener una visión conjunta de decir, nosotros necesitamos una infraestructura con características productivas básicas, que tenemos que tenerla, ¿verdad? Creo que el corredor bioceánico ayuda a acercarnos al río, porque el río es hoy la columna vertebral de transporte para Paraguay. Pero para el Chaco puede ser la columna vertebral para el desarrollo de una capacidad productiva desconocida. En esta zona del país, bueno, ahí está Wilber Harder, posiblemente Wilber sea una de las personas que más sabe de agua en esta parte del mundo y que más sepa de manejo de agua en esta parte del mundo. ¿Por qué no aprovechar que tenemos un río que no es tan fácil de secar? Acá relativamente cerca, ¿verdad? Y podemos pensar seriamente. Con Wilber habíamos desarrollado el proyecto del acueducto del Chaco, que no es esto que hay no es lo que queríamos, ¿verdad? Quiero agradecer. Yo por lo menos no quería, y creo que tampoco la gente que habíamos hecho. Y en aquel momento, yo me acuerdo que me entrevisté con gente de todas las cooperativas del Chaco, estábamos hablando del año 2008, 2009 era esto. Me entrevisté con gente de la cooperativa del Chaco y le preguntaba, ¿qué vas a hacer si tenés agua? Y nadie me podía responder porque nadie se había imaginado que podíamos tener agua, ¿verdad? En esta parte del mundo. La gente lo que hacía era ahorrar todo lo que podía en términos de agua. Pero creo que ese tipo de preguntas son preguntas que nos tenemos que hacer permanentemente. Porque son preguntas que nos obligan a pensar en un mundo tal vez desconocido, hacia donde tendría que conducir el potencial productivo, ese potencial desconocido que podríamos tener. Y hoy tenemos un acueducto que se rompe cada rato, ¿verdad? Pero ese es otro problema, ¿verdad? Pero tenemos ya una experiencia para empezar a pensar en un futuro totalmente distinto, ¿verdad? Y en este proceso de cosas ha habido hasta una transformación humana en el Paraguay, en esta zona del Paraguay, ¿verdad? Porque hoy esto es una confluencia de nacionalidades, ¿verdad? O de culturas o de formas de pensar distintas, ¿verdad? Antes vos veías y encontrabas seguramente esa cultura menonita y esta cultura indígena con las diferentes parcialidades, pero hoy tenemos mucha gente que ha venido del Brasil, que ha venido del Uruguay, que ha venido de la Argentina, con toda la experiencia y la riqueza que eso significa. Y doy un ejemplo de lo que eso puede generar. Hoy Paraguay en la región oriental hace 3.700.000 hectáreas de soja. La soja representa hoy con sus derivados el 60% de todo lo que Paraguay exporta. Eso fue desarrollado por una migración, o en un gran porcentaje por una migración que ha venido del Brasil, de gente que ha desarrollado esas tierras, a pesar de que se les acuse de que han desplazado a los campesinos. En realidad en esas tierras no había nadie, ¿verdad? En aquel momento, o había muy poca gente. Y ese desarrollo hoy representa el 60% de lo que Paraguay exporta. 700.000 brasileros migraron al Paraguay entre los 70 y los 80 y han generado otro mundo. Y hoy tenemos incluso conflictos en la frontera
entre una agricultura que no tiene nada que envidiarle a cualquier agricultura de cualquier parte del mundo y una agricultura que es más propia del neolítico, ¿verdad? Cuando el hombre por fin empezó a domesticar distintas semillas, entre ellas fundamentalmente el trigo, ¿verdad? Y creo que estas transformaciones son transformaciones que se le vienen al Chaco. Y lo más interesante de todo es, esto se genera sin conflicto. No hay necesidad de generar ningún conflicto para esto, ¿verdad? No es la división de la tierra, por ejemplo, lo que va a generar esa mayor productividad, sino es la conquista de los pedazos de tierra que hoy tenemos, básicamente. Y acá es donde nuevamente juega un rol clave esa confianza que se ha podido construir en esta parte del Paraguay. Nosotros tenemos que establecer una breve pausa aquí en Carne para el Mundo. A la vuelta seguimos compartiendo con ustedes estas novedades y experiencias desde el Chaco paraguayo. Seguimos con más de Carne para el Mundo. Estamos a punto de escuchar lo que es la última parte de esta ponencia que destaca el potencial y la capacidad productiva del Chaco paraguayo. Pónganse cómodos y disfruten de esta última parte. Sí, en cuanto a la producción del Chaco, la producción sostenible del Chaco, creo que tenemos varios factores que hoy en día inciden. Uno es ya lo que dijo el ingeniero Pacerio, de la parte de los ataques por la, en paréntesis, en comillas, la falta de sostenibilidad. Yo creo que no es así. Y también el otro frente de ataque es los modelos de Estado que tenemos. Tenemos un modelo de Estado que queremos un Estado compacto, un Estado fuerte, lo suficientemente para darte las reglas de juego, que te dé seguridad a la propiedad privada, seguridad jurídica, un Estado que te provea los servicios básicos, un Estado que permita, mediante su sistema judicial, resolver los conflictos que podamos tener, pero que después deje trabajar al sector productivo. Ese es un modelo de Estado. El Estado lo menos posible y lo máximo necesario. Al otro lado tenemos el modelo que nos viene especialmente del socialismo, donde el Estado quiere meterse en todas las cosas y crece y se vuelve burocrático y se vuelve lento y te ponen exigencias no para garantizar sostenibilidad, sino para garantizar suficiente entrada de dinero para crear más Estado. Entonces, estamos entre esos dos extremos. Y eso es la gran lucha que vamos a tener a futuro. Nosotros en la federación, en las cooperativas, mucho tiempo hoy en día perdemos, para decirlo así, para defensa de la producción, en diferentes ambientes. Tenemos que defendernos en vez de producir. No es lástima. El productor lo que sabe hacer es producir y no estar yéndose de instancia a instancia, haciendo papeles y defendiéndose de cosas y de ideas que no van a generar ninguna riqueza, ningún desarrollo en nuestro país. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Y en cuanto a la producción sostenible,
En el Chaco las leyes son excelentes para garantizar la parte medioambiental. Uno son las leyes, la otra parte son personas sensibilizadas, educadas, que saben gestionar ese desarrollo. Porque una parte es la ley, pero nosotros no tenemos que adecuarnos ambientalmente, y eso lo hacen las comunidades aquí, lo hacen los productores privados en el Chaco. No tenemos que adecuarnos porque la ley exige, sino porque queremos producir en una forma para que las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, estén mejor. Eso es lo que queremos. Para eso hacemos las cosas. Y aquí en el Chaco, durante muchos años, y aquí lo fue brevemente citado, la chacra experimental aquí de Fernheim, donde se trabajó y donde se experimentó, y ahí se generó tecnología. Innovaciones, se habló del agua. Desde que se empezó a cosechar el agua en el Chaco, cambió la ganadería en muchas partes. Nosotros tenemos suficiente agua de repente, antes no había. Lo de los pozos es una realidad también. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las innovaciones, tenemos que constantemente buscar innovaciones. Pero ¿cómo llegamos a innovaciones? Solamente cuando nosotros tenemos una buena educación y cuando se capacita a las personas también a nivel local, a todas las personas, pensando en todos los grupos que existen aquí en el Chaco. Nosotros tenemos que pasar y cuidarnos ahí. Aquí la gente aprendió a adaptarse a los cambios del clima. Aquí la gente no mitiga por mitigar, aquí la gente se adapta a los cambios del clima, busca eficiencia, busca la relación costo-beneficio y se basa en experiencias locales exitosas para hacer una política de producción. Todos nosotros miramos al vecino cómo él hace, y si hace bien una cosa nosotros le copiamos. Muchas cosas no están escritas en los libros de lo que es una realidad en el Chaco, por eso también la importancia de la investigación, ¿sí? Entonces, tenemos mucho por hacer. La biotecnología puede dar mucho, la agricultura de precisión. Si bien es cierto que el Chaco es eminentemente pecuario, la agricultura va a entrar y va a ser la combinación perfecta junto con la ganadería, apoyando la parte, uno es la rotación de culturas, donde la ganadería va a ser una parte de la rotación. La otra parte es control de plagas que se hace con esa rotación de culturas, de malezas, de muchas cosas, hormigas por ejemplo. Cuando tenés una pastura degradada y tú entras con agricultura, tú solucionas esa parte, justamente porque no haces un monocultivo de gato panic, ¿sí? Ya entra la intensificación, se hablaba aquí de los 150 kilos por hectárea año. Claro, si es que vamos a hacer más intensificación, vamos a aumentar la producción. O sea que el techo aquí para el Chaco es inmenso, pero siempre tenemos que cuidar en todas las políticas, no es solamente la parte de crecimiento económico, porque ese atrae a mucha gente. Aquí en estas poblaciones son las que más crecen en el Paraguay. Tienen un 5% de crecimiento anual de la población, y eso no es por nacimientos de aquí solamente, sino muchos por migración. Viene gente. Entonces tenemos que preguntarnos qué va a pasar a futuro con la gente que aquí se queda marginada. Nosotros tenemos que tener soluciones para ellos. Va a haber el crecimiento económico, te trae muchos beneficios, pero por otro lado también te trae personas de repente marginadas, y cuando ellos no tienen esperanza, cuando ellos no tienen algo por qué vivir, ahí se crean los problemas sociales. Y eso sería tan bueno que todos los que estamos aquí, tanto sector privado, cooperativas, Estado, podamos tener en cuenta ese factor que es tan esencial para que haya paz en medio del desarrollo, ¿sí?
Entonces eso para mí es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que ya se trabajó mucho aquí, pero a futuro, cuanto más crezcamos, va a ser un tema que tenemos que tener muy en cuenta y vamos a necesitar gente con visión aquí que pueda manejar y desarrollar las soluciones para todas las personas que aquí están viviendo en el Chaco. Yo escuchaba también lo que decía Manuel cuando hablaba de maíces de 8.000 kilos, ¿no es cierto? Y ese es un problema que tenemos en el Chaco, que estamos sembrando lo que nos quieren vender y no lo que realmente necesitamos en el Chaco. Estamos trayendo las variedades de la región oriental que se cosechan en el mes de junio, generalmente de safriña. Se siembran en la región oriental entre agosto, septiembre y octubre, y en el Chaco las tenemos que sembrar entre diciembre, enero y algunos en febrero. ¿Qué es lo que pasa? Esa semilla no llega con la calidad que el Chaco necesita. Entonces ya están muchas empresas semilleras tratando de entrar a producir semilla en el Chaco, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener y mantener esa calidad que necesitamos. ¿Por qué? Porque los suelos del Chaco, en la época en que se siembran, alcanzan temperaturas de 50 grados. Y una semilla, ustedes saben que es un ser vivo, y no necesita más de 36, 37 grados para germinar. Sin embargo, la estamos poniendo en un suelo con 50 grados de temperatura. Por lo tanto, la mejor semilla que se produce en la región oriental es la que tenemos que traer al Chaco, y muchas veces ni siquiera esa, que es la mejor, puede llegar a lograr su germinación en estas zonas. Por lo tanto, es un tema en el que tenemos que trabajar mucho, produciendo las variedades en el Chaco, que es un trabajo que ya está haciendo la Capeco hace 5 años. También está trabajando en la región oriental la gente de Don Mario, la gente de Calpar, produciendo con la incorporación del gen HB4, generando la resistencia a sequía. Y en el tema de maíz, venimos sembrando desde siempre, desde que apareció la semilla transgénica, venimos sembrando maíz tropical o tropical por templado, que es la semilla que viene de Brasil, que se adapta perfectamente a la región oriental, pero que no genera la productividad que nosotros necesitamos en el Chaco. En la Argentina, en Salta y el Chaco salteño, hasta hace 7 años se sembraban maíces iguales a los que estamos sembrando acá y no podían pasar de 5.000 kilos. Hasta que los productores llamaron al INTA y le dijeron: necesitamos hacer investigación para ver cuál es el problema que estamos teniendo, que no podemos superar ese techo. Se hicieron los estudios y se empezaron a sembrar maíces templados en Salta. Hoy, después de 7 años de eso, los promedios se han mantenido dentro de los 9.000 kilos. Y en el sur, con riego, que estaban en 7.000 kilos con tropicales, hoy están produciendo 14.000 kilos de maíz en Argentina. ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros eso acá? Entonces, tenemos que hacer un gran trabajo entre todos, productores, semilleros, proveedores de insumos, ¿no es cierto?, para convencer a los semilleros que tienen que traer los híbridos y las variedades que necesitamos en esta región. Si queremos aumentar los techos de productividad, tenemos que trabajar todos juntos. ¿Por qué? Porque hoy el Chaco tiene 55.000 hectáreas de maíz, probablemente 65.000 hectáreas de soja. ¿Y qué es lo que dicen los semilleros? Y a mí me conviene producir para la región oriental, que tengo 3.700.000 hectáreas, contra 55.000, ¿para qué me voy a preocupar producir para ese sector? Pero es el huevo y la gallina. ¿Quién viene primero? Si no podemos lograr esas variedades, esos híbridos,
esto va a crecer mucho más lentamente de lo que puede y, como dijo Alfredo, el techo va a tardar mucho en subir. Entonces tenemos que trabajar mucho en esos temas particularmente. Ahora sí llegamos al final de esta emisión de Carne para el Mundo. Reiteramos, esta fue una importante disertación en el marco de la Expo Pioneros en el Chaco, en su edición 2022. Nosotros como canal de la producción, por supuesto, estuvimos presentes haciendo las transmisiones correspondientes desde cada uno de los sectores. Si quieren volver a revivir los mejores momentos, pueden buscar en nuestro canal de YouTube el programa de Calidad Ganadera, donde estuvimos compartiendo con cada uno de los integrantes más importantes y por supuesto también compartiendo con ustedes cada uno de los sectores que componían esta importante actividad en el corazón del Chaco paraguayo. También pueden volver a revivir el episodio anterior de Carne para el Mundo en nuestro canal de YouTube, donde estuvimos conversando también con el doctor Hugo Schafrat acerca de la producción de cerdos en nuestro país. Y por supuesto, de momento me toca más que agradecer la compañía como siempre y volvemos a encontrarnos con ustedes a la misma hora en un próximo capítulo aquí en Carne para el Mundo.